Yo les quería pedir que, anoche, les mandé varias cosas. Les mandé el plan completo de todas las sesiones desde septiembre hasta diciembre. Luego les mandé la sesión de hoy. Luego les mandé el cuadernito este cuadernito también ya se los mandé. Y quien lo quiera impreso y fotocopiado, pues lo hacemos también. Pero anoche les mandé la imagen esta que tenemos acá. Esta imagen, este cuadro de este poeta ruso. Este poeta, pintor ruso. Ilya Repin, Rusia, 1844-1930. Job y sus amigos, 1869. Que ya lo habíamos utilizado en un domingo anterior acá en el boletín, pero que a mí me parece que sigue siendo muy necesario que uno revise sus partes. Hoy solamente veríamos, si traen todo su teléfono, podemos ver a la esposa que está ahí atrás. ¿Sí? Ahí está la esposa atrás, está en las sombras. De hecho, está Job. Job ni siquiera está en medio, pero está ahí sentado, ya con el golpe de la enfermedad. Y atrás ella está en las sombras. ¿Ya vieron cómo está en las sombras ella? Completamente en las sombras, casi no se ve. Los colores que manejó este señor en esta pintura son vivos, son muy vivos. Incluso si le mueven a la derecha y ven a uno de los amigos, que no sabemos quién es, hay uno de color moreno. Ya vi a Elifaz, es el que está medio enfrente ahí. Es probable que sea el de en medio. Seguro. Es probable. Pero hay uno de piel morena, muy moreno, muy como africano parece. Pero el del extremo derecho, que tiene una espada ahí en su cinto, la ropa que tiene unos colores muy vivos, muy vivos. Y atrás también la ropa o la tela que está ahí en el suelo, porque más atrás se ve un camello y gente ahí de acompañamiento. Hay por ahí un recipiente en el suelo también. Esa ropa y ese piso incluso, pero el fondo también de la pintura, el fondo, los montes, el aire, lo que se ve ahí, la bruma, tiene colores muy vivos. Es un verde muy vivo. Parece un atardecer, ¿no? Parece un atardecer. De hecho, el sol pega en las montañas de arriba atrás. Se ve muy bien la pintura. Tiene muchos detalles, pero solo quisiera que hoy nos centremos en la mujer. No sabemos cómo se llamó. Está con un rostro tremendamente preocupado, triste, acongojado. Y está literalmente en las sombras. Habrá quien diga, bueno, es el lugar que le correspondía por ser mujer, por ser la esposa, pero al mismo tiempo está, y ese personaje que vamos a ver varias veces, a la mujer. De hecho, vamos a revisar lo que se escribe sobre ella extra en la Septuaginta. Pues ella en particular nos permitiría una lectura diferente del libro. Yo no diría que lectura feminista, no creo que sea necesario llamarle feminista a eso, no necesariamente, pero sí le daría una perspectiva diferente. Aquí están los boletines. Se acercan acá, nos agradeceremos. Gracias. Para que no se vayan perdiendo, sí, pero le guste. Estamos viendo la imagen que mandamos anoche. Y estamos viendo a la esposa de Job en las sombras, ahí muy acongojada, triste, preocupada, con la mano en la cabeza, en fin. Y representa mucho esa imagen que tiene ella ahí en las sombras, pues lo que el texto nos va a decir sobre ella, ¿no? Es un texto duro, es un texto, yo no diría agresivo, pero sí nos representa, por favor, nos representa con mucha elocuencia visual, elocuencia plástica, lo que ella representaba también. Para mi gusto, exactamente como se siente una mujer en la sombra cuando hay un problema de eso. Sí, es probable, sí. Justamente así queda uno, inclusive. Incluso si ya vemos el rostro de Job, es un rostro complicado, es un rostro
vamos a decir, complejo, parece que está enojado, pero bueno. Entonces vamos a estar revisando esta pintura en particular, le vamos a estar viendo todos esos detalles. Buenos días, hermanos. Muy temprano, muy bien. Pasamos muy bien. Pasamos también. Y nos vamos directamente a la página 4 del boletín. Ahora que comencemos a leer el libro como tal, de nueva cuenta, y lo vamos a hacer ahora mismo ya para comenzar con los comentarios de la famosa página 4 del boletín, que hoy vamos a ver los planteamientos introductorios. ¿Qué cosas hay de fondo en la historia de Job? En la región de Uz había un hombre llamado Job, que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Tenía también un gran número de esclavos. Y el final del versículo 2 es muy conciso, muy directo, muy exacto. Era el hombre más rico de todo el Oriente. Estoy leyendo la versión Dios habla. Ya estás y estaremos pidiendo a la gente que lea las diferentes versiones. Job 1. Era el hombre más rico de todo el Oriente. Los hijos de Job, versículo 4, acostumbraban celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos. ¿Cuántos hijos eran en total? Eran 10. 7 hombres y 3 mujeres. Eran 10. Y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Entonces se la pasaban en fiestas. Terminaban los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocaustos, sacrificios por cada uno de ellos. Muy llamativo que una traducción como esta, que es la que antes la llamaban versión popular, utilice todavía la palabra holocaustos. Es muy llamativo que hayan dejado esta palabra, holocaustos, una palabra que ya no se usa pero ni de broma. Holocaustos, sacrificios u ofrendas, es lo mismo. ¿Qué capítulo? El capítulo 1, estamos empezando, estamos en el versículo 5. Por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. Esto lo hacía Job siempre, pensando que sus hijos podían haber pecado, y aquí sí es muy atrevida la traducción, podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. La posibilidad de decir bendiciendo también existe, pero aquí la traducción obliga a decirlo así. Y un día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, allá en el cielo, en el espacio sideral, en los espacios celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos, el Satán. Tenemos que acostumbrarnos en todo el libro de Job a llamarle así. Él Satán. Él con artículo. Porque la palabra Satán no es un nombre propio y no está con mayúscula inicial. Como no es nombre propio, no debe decirse Satanás, ni mucho menos, ni Satán, sino el Satán, es decir, el ángel acusador. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. ¿Sí? Entonces le dijo el Señor, y hasta ahí vamos a llegar. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Vamos a ver. Queremos pedirte, Señor, nuestro Dios, en esta mañana, en este nuevo día que nos das, que este acercamiento nuevo a tu palabra, en este libro tan peculiar, como hay tantos en ella, nos pueda servir para reflexionar sobre la vida, sobre la relación contigo, sobre la historia de la salvación
y sobre la manera en que tú tratas con nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y estamos sugiriendo para las semanas que acaban de llegar que usemos la libretita Job al revés. Vamos a usarla al revés para la clase, para que no se les pierdan las notas y todo. Y en la parte al final, al revés, lo empezamos al revés. Ahí ponemos lo de las sesiones de la mañana y al principio lo de las predicaciones, para que no se nos empiece al revés. Empezamos de la derecha para la izquierda, empezamos, o como usted quiera, si es a la mitad, también puede ser a la mitad. Buena idea también. Bueno, página 4 del boletín. Planteamientos introductorios. Déjenme decirles que el autor de este texto que vamos a leer ahora y a comentar, el autor es un sacerdote católico alemán, por eso el apellido, Arens, Eduardo, no se llama Eduardo, se llama Eduardo, ¿no? Arens, Eduardo Arens, lleva muchos años viviendo en Perú y es verdaderamente un conocedor de la Biblia muy profundo, muy serio, muy conocedor, muy erudito, pues, pero no solamente es erudito, sino que además el hecho de vivir en un país como Perú, un país de los nuestros, le ha hecho comprender y asimilar de una manera diferente lo que enseña la Biblia. Cuando se planeó ese tremendo comentario bíblico latinoamericano que salió hace ya casi 20 años, la próxima semana se los traigo para que lo vean. El comité que organizó todo el comentario bíblico, que lo mencionó el hermano Eresio ahora que estuvo con nosotros, porque él también participó en ese comentario, el equipo organizador dijo: ¿y a quién le encargamos el libro de Job que lo comente? ¿A quién? Porque en el equipo había muchas propuestas y sugerencias, ¿no? ¿Quién va a comentar el libro de Job? Y alguien dijo, creo que de Perú, como conociendo el ambiente peruano, dijo: no, allá en Lima tenemos una persona que es la idónea para escribir el comentario sobre el libro de Job, porque en el comentario bíblico latinoamericano tiene 3 volúmenes, 2 dedicados al Antiguo Testamento, gruesos volúmenes, 2 de Antiguo, 1 y 2, y el del Nuevo Testamento. Son 3 volúmenes del comentario bíblico latinoamericano que se publicó en España hace casi 20 años. Y alguien lo propuso a él, y él ya lo buscaron, le encargaron. No, ese comentario que hizo, de verdad, creo que en nuestro idioma no hay nada mejor, así de plano. Es una cosa, yo estaba incluso tentado a que lo fotocopiemos acá para tenerlo. Tengo la tentación de que lo hagamos, para que veamos la densidad, la profundidad, la claridad, la exigencia que se hizo a sí mismo para comentar este libro tan difícil, tan difícil. La estructura del libro que vamos a ver, el lenguaje, el estilo, la proyección. Y aquí lo vamos a ver justo en este fragmentito que sacamos, que viene de otro texto que hizo en 2010. Ahí está abajo con letrita azul muy bonita. Se llama Job o la teología desde la dignidad humana. Anotaciones imprescindibles. Ya se había publicado el comentario, entonces como él ya había publicado el comentario, pues tiene material de sobra para seguir hablando del libro. Y por eso escogimos estas palabras suyas, aunque vamos a usar el cuadernito de una vez les decimos, ya vamos a agregar también los demás para que reciban el cuadernito en PDF, y quien lo quiera impreso, pues copiamos. Creo que ahí además ya lo trajo impreso. Ya lo vi, ya está impreso ahí el cuadernito. Muy bien, ya está ahí el cuadernito. Eduardo Arens, planteamientos introductorios sobre el libro de Job. Y dice: para empezar, debemos tener presente que el libro de Job es una pieza de literatura sapiencial. Igual que Eclesiastés, igual que Proverbios. Y aunque nos salgamos del canon, porque sé que en este grupo no hay ningún problema con eso, no, Ruth no es sapiencial. No. Ruth es un cuento popular. Les decía, es literatura sapiencial, aunque nos salgamos del canon, porque yo sé que, les repito, en este grupo ya no tenemos problemas con el canon, el otro canon, ¿verdad? Los libros de otro canon. Ya no tenemos problemas con eso.
Entonces es un libro parecido a Eclesiastés, a Proverbios, a Eclesiástico, ¿no? Y al libro de la sabiduría, Jesús Ben Sirá, que son esos otros dos libros canónicos, extracanónicos, que están fuera del canon, pero que también son libros sapienciales. Todo lo sapiencial tiene que ver con la sabiduría. Y de una vez anótenle ahí, su libretita Job, de una vez. El capítulo 28 del libro de Job, el 28, es un himno a la sabiduría. ¿Sí? El 28. ¿A la sabiduría? A la sabiduría. Himno a la sabiduría. Con MN, acuérdense. Himno con H, himno. Es un himno a la sabiduría, el 28. Ese capítulo particularmente demuestra que todo el libro es sapiencial, aun cuando cuenta una historia y todo lo demás, ya saben, ¿no? Bueno, que discurre sobre los grandes temas de la vida, sobre el éxito y la felicidad, sobre la honorabilidad, y lo más difícil de todo lo dejó al final. ¿Sobre qué dice? La armonía en el mundo. Porque de una vez hay que preguntarnos, y el Eclesiastés también lo hace, pero Job lo hace de otra manera. ¿El mundo es armónico? No. ¿No es armónico el mundo? No funciona el universo, los ¿no hay armonía? Las ballenas no andan en el mar, bueno, nadan en el mar, y hay un ciclo vital, y comen sus... No hay armonía en el mundo. Eso sí. Ahora, ustedes, con todo respeto, se están brincando a la parte moral, y está bien. Porque tenemos que distinguir entre las dos partes. La parte moral, que es donde podemos, el libro se mete en eso, y la parte, vamos a decir, física, biológica, cósmica. El sol se va a apagar dentro de algunos millones de años, pero gracias a eso que produce el sol hay vida en este planeta. En otros no sabemos, pero en este, cuando menos, el sol permite que haya vida. Y además nos calienta, y además produce energía que se usa, en fin. Hay armonía en el mundo, en el cosmos. El cosmos funciona armónicamente. Claro que hay cometas por allí, que hay meteoritos y que alteran, y que los asteroides ahí entre tal y cual planeta, y todas esas historias que ya sabemos hoy, que antes no se sabían. Sí, de alguna manera pueden causar ciertos problemas. El gran meteorito que cayó en lo que ahora es la península de Yucatán, que acabó con los dinosaurios y todo, pero las cosas funcionan armónicamente. Pero el libro de Job se mete a eso. Discute el éxito, discute la felicidad, la honorabilidad, sobre todo la de Job, que la defiende a capa y espada. Como tal, vean qué bonito. Contrapone la sabiduría y la necedad. Aquí está muy blanco-negro, muy tajante, porque lo está empezando a introducir. ¿Quién sería el sabio de sabios en el libro? Pues obviamente es Job. ¿Quiénes son los necios? Sus amigos. Pero aun cuando Job sea el sabio principal y los amigos sean los necios, los amigos no dejan de decir muchísimas verdades. La semana pasada que veíamos a Elifaz hablando, pues era un magnífico teólogo. Antes de que llegaran estábamos viendo la pintura que mandamos anoche, que está ahí ahorita se las mandamos también a ustedes para que la tengan. Ya se había usado, ya la habíamos usado acá, pero la vamos a volver a usar para que podamos aprovechar también la parte plástica en cuanto a lo que representa la imagen de Job y los amigos y la esposa. Ya se las mandamos a los dos para que vean la imagen. Entonces, dice aquí adelante que el procedimiento de todo el libro es especulativo, filosófico. Si Eclesiastés ya nos había metido en esos problemas por la parte de los estoicos, los epicúreos y toda esa problemática filosófica,
habría que ver cómo en el libro de Job, y hay un autor sobre el cual basamos el objetivo que vamos a comentar también ahora de estas sesiones, el objetivo que podemos mencionar tiene que ver con ese verbo que usamos el otro día en la predicación y que ahora lo vamos a recordar, pero voy a leer el objetivo primero. Revisar minuciosamente el contenido del libro de Job desde nuevas perspectivas que permitan ubicarlo en su justa dimensión como parte de la literatura bíblica y como texto sumamente interpelante que nos atrae, nos interpela y nos exige muchas cosas hoy para nuestra realidad existencial presente. Y entre paréntesis está el verbo que vamos a usar: embiblar la lectura y la vida. Ese verbo no existe en español. Embiblar, barnizar de Biblia todo lo que vivimos y pensamos, envolver de Biblia todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. Para hacer eso no se necesita memorizar cientos o miles de textos bíblicos, ¿no? Embiblar la vida se puede hacer teniendo una cierta visión de los textos, de la existencia y demás. Y justamente quien inventó ese verbo, que fue un judío francés, se refería a que libros como Job y libros como Eclesiastés le dan un golpe bíblico a la filosofía. De hecho, así hizo otro libro este señor, el mismo que inventó el verbo embiblar, escribió otro libro que se llama así: Un golpe bíblico en la filosofía. El hombre de por sí era filósofo y judío creyente, entonces consideró que la Biblia le puede dar muchas lecciones a la filosofía. De hecho, se las da. Pues por eso aquí dice así: el procedimiento es especulativo, filosófico, basado en la observación y la reflexión. Ese es el procedimiento, el método, digamos, que sigue el libro. Porque, como dice nuestro tema también, en este caso, entre la fe y entre el sufrimiento y la esperanza, tenemos que distinguir claramente. Hace 8 días en la predicación hablábamos de 5 Jobs que están en la historia. ¿Se acuerdan de los 5? El primero es el ricachón que no tenía problemas y estaba bien feliz. El ricachón, ¿no? Sí. El segundo era el que ya le vino el golpe de perder los bienes. El tercero ya es el Job enfermo. El cuarto es el que se pelea con los amigos y el quinto es el que vuelve a ser el primero, pero diferente porque no podía ser igual. Son los 5 Jobs. Eso es en la parte del relato del libro, cómo aparecen esos 5, ¿no? Y cómo se va contando la historia y van dialogando y discutiendo y demás, él y sus amigos. Pero por otro lado tenemos que distinguir muy bien entre Job como personaje literario y Job como una realidad existencial que nos permite hoy hablar de muchos Jobs en la vida. Una gran pregunta que tendríamos que hacer con todo el tiempo es si conocemos personas o nosotros mismos nos hemos sentido como Job, en el sentido de tener pérdidas así de tremendas. ¿Conocemos personas que son como Jobs contemporáneos? Pásenle por favor, el último. ¿Conocemos Jobs contemporáneos o nosotros mismos hemos sido? Yo cuando menos conozco 2. Conozco 2 personas así, que habiendo tenido recursos, bienes, posesiones y demás, en un tris se quedan sin nada. Y son creyentes, curiosamente, porque esa es la idea del texto. No estamos hablando de una persona con recursos que no sea creyente. Aquí la historia nos muestra, como bien acabamos de ver, a una persona creyente. Dice el versículo 1: vivía una vida recta y sin tacha, y era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Lo tenía todo propiamente, ¿no? Era creyente, 1. Era honrado y muy íntegro, 2. Y por supuesto tenía los bienes que Dios le había dado. Entonces su vida era como ideal, ¿no? Pero la otra diferencia que tenemos que hacer con el personaje literario
es que al momento en que nosotros hacemos esas conexiones existenciales, y pongan esa frasecita ahí, así, tal cual, conexiones existenciales, puntos de contacto. Los puntos de contacto entre Job y nosotros tienen que ser existenciales, no son doctrinales. Son un poco teológicos, sí, de acuerdo, pero no es lo más importante. Son espirituales también, pero no es lo más importante. Lo más importante es que nos conectemos existencialmente con Él. Por eso hablamos de conexiones existenciales. Conectarnos. Tratar de entenderlo, tratar de comprenderlo, tratar de sentir un poco como Él, aunque no hayamos tenido esa experiencia. O sí, no lo sé. O tal vez sí, pero no en esa medida. Yo creo que en el dolor es donde en el dolor tal vez, ¿no? En el dolor tal vez, sí. El punto está en que el texto, al combinar las dos partes, la pérdida material y luego la pérdida de la salud y la estabilidad existencial, mental, psicológica, moral y espiritual, todo eso junto es demasiado. Entonces, por eso decía que sí podemos tener conexiones con ello, porque todos hemos tenido pérdidas, de alguna manera, ¿no? Tal vez no de ese tamaño, pero sí hemos tenido pérdidas. Bueno, la atención está fijada en la cuestión de Dios, claro, estoy leyendo el final del primer párrafo. La atención está fijada en la cuestión de Dios en relación con el hombre, con el ser humano. Y ahí hay una palabrita que la deben de poner en un cuadrito, que es la teodicea. No la manejamos con Eclesiastés tanto. Es el penúltimo renglón del primer párrafo. Teodicea. Y como veo aquí un lápiz bicolor, pues ponga el cuadrito rojito para que sea más clarito, ¿no? El cuadrito rojo. Teodicea. Teos, Dios. Dicea, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios frente al mal? Eso es la teodicea. ¿Por qué Dios no acaba con el mal de una buena vez y nos acabamos de problemas? Esa es la gran pregunta de la teodicea. La teodicea es la duda de por qué Dios, si es bueno, porque sabemos que lo es, si es justo, porque sabemos que es justo, si es verdadero, porque sabemos que es la fuente de toda verdad. ¿Por qué si Él es todo eso y es omnipotente, por qué no acaba de una buena vez con el mal y ya pasamos a otra cosa? ¿Qué es lo que son? ¿Por qué le pasan las cosas malas a la gente buena? Y al revés. ¿Por qué a los malos les va bien? Y muchas veces lo metemos en lo material, ¿no? Porque dicen, ¿por qué la gente más y ascos y todo eso tiene mucho dinero? Nosotros no lo estamos viendo. Nosotros nada más vemos cómo pasa el dinero de una frontera a otra y de un cártel a otro y de así. Ahora. Sí, claro, eso es aparte, pero uno ve nada más cómo se mueve el dinero. Y aquí no se queda nada. Bueno, a nosotros no nos llega, evidentemente. Y no debería llegarnos porque es mal habido, etc. Bueno, es un problema. Pero eso es la teodicea. La teodicea es la pregunta sobre por qué Dios no acaba con el mal de una buena vez y pasamos a otra cosa. Esa es la teodicea. Y la teodicea viene desde los antiguos filósofos griegos presocráticos, anteriores a Sócrates. Hubo uno de esos filósofos anteriores a Sócrates, estamos hablando del siglo IX, antes de Cristo más o menos, que ya se preguntaba eso: si Dios es bueno, ¿por qué no acaba con el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Hablaba desde el pensamiento griego, no hablaba del Dios bíblico, no hablaba del Dios de la revelación del Antiguo Testamento, hablaba de Dios en general. Por eso es la palabra Theos, Dios, de teología. Todo lo demás, todo lo que empieza con Teo, tiene que ver con Dios. Theos, Dios, ¿no? Y por eso es teodicea. O sea, ¿por qué Dios no resuelve el mal que hay en el mundo y ya? ¿Tiene el poder para hacerlo? Sí. ¿Quiere hacerlo? Sí. ¿Por qué no lo hace? Esa es la teodicea, el gran problema que aparece en el mundo, cuyo nudo gordiano, el centro del problema, es el problema del mal. El mal que está ahí. Pero aquí tenemos que hacer y aprovechar, entre comillas, la historia de Job para caracterizar lo que entendemos por mal. En el caso de Job vienen las dos partes, bueno, son tres elementos que tienen que ver con el mal. El mal en el sentido del pecado.
y de la injusticia y de obrar mal y demás. El mal, ¿no? Así, el que obra mal. Ese asunto está bien claro. Pero las otras dos cosas que le pasaron a Job, la pérdida de sus bienes, que fue el mal que se le vino encima, la catástrofe total, y la enfermedad también forma parte del mal. La enfermedad. Esto lo han trabajado muchos filósofos cristianos, creyentes, que han dicho, a ver, es que el mal se desdobla de muchas maneras. Y cuando se hacen mucho las explicaciones superficiales sobre el problema del mal, en Génesis 3, por ejemplo, la entrada del pecado en el mundo, cómo empezó el pecado en el mundo, la pregunta más adecuada no es así. Tiene sentido, ¿cuándo entró el pecado al mundo? Tiene sentido, pero la pregunta más adecuada es, ¿cuándo entró el mal en el mundo y por qué? ¿Cómo? El pecado es una categoría y el mal es otra. Son hermanas, pero no son iguales. Pero hay un punto acá, y ya nuestro hermano Edesio también nos recordó, y aquí lo hemos recordado mucho, la pregunta que hizo Jesús a aquellos en el Evangelio de Juan, capítulos 7 y 8, donde él pregunta sobre el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿El ciego mismo o sus padres? Y la respuesta fue que ninguno de los dos. ¿Por qué está ciego? Pues por azares de la vida y de la fisiología y de nuestra. ¿Eso es una presencia del mal? Sí, aunque no es la presencia moral. Porque hace ratito que preguntaba lo de la armonía en el mundo, ustedes luego se brincaron la tranca y se fueron hacia la moral. Se fueron hacia la moral, muy mal pensado. Se fueron hacia la moral. Y tuvimos que regresarnos para ver que la armonía cósmica que Dios puso en el mundo, ahí está. Y que el mundo funciona, ¿no? El cosmos funciona y ahí está. Bueno, entonces regresando aquí al punto, eso es la teodicea, el problema del mal. Segundo párrafo, porque el tiempo apenas nos queda justo. También es importante tener presente que se trata de una composición literaria, no de un reportaje o una crónica, que tienen sus propias características. El reportaje, la crónica, pues son periodísticos, ¿no? La composición literaria no, la composición literaria es otra cosa. Es una construcción textual, bien elaborada, bien trabajada, que consiste en presentar personajes, en meterse a la mente de los personajes. Hay un narrador que nos va contando la historia. El narrador da sus opiniones también. Y el narrador del libro de Job es un narrador como Dios. ¿Por qué? Porque es un narrador omnisciente. Lo sabe todo de la historia. Y como lo sabe todo de la historia, dice, pues esto estaba pasando aquí, esto estaba pasando acá, aquí abajo Job estaba muy rico, muy feliz con su familia y todo, y arriba en el cielo, por allá, Dios recibió a los servidores suyos y entre ellos venía el Satán, y él sabe todo lo que pasa acá y lo que pasa allá, y lo que piensa Job y lo que piensan los amigos, y Job al decir esto o al no contestar como su esposa esperaba, no pecó delante de Dios. El narrador lo sabe todo. Por eso decimos que es como Dios. El narrador humano, me explico. Lo sabe todo, por eso es omnisciente, porque como lo sabe todo, observa a la esposa, la critica, observa a los amigos, los presenta, venía de acá, venía de allá, lo sabe todo. Ya después el narrador, al final del capítulo 2, cuando aparecen los amigos, los 3 amigos, se presentan, quiénes son, ¿no? Al final del capítulo 2, el narrador se hace a un lado. Y en el capítulo 3 explota Job y empieza a decir, maldito el día en que yo nací. Y eso llega hasta el capítulo 27. El toma y daca del amigo de Job y los amigos, que no eran muy amigos, pero ahí están, ¿no? Para llegar hasta el capítulo 28, que ya dijimos que ahí se encuentra, ¿qué? El himno de la sabiduría. Capítulo 28, el himno de la sabiduría. ¿Sí? Bueno, entonces sigue diciendo acá.
La pregunta por la causa del sufrimiento de Job no remite a un personaje histórico necesariamente, sino a una figura literaria. Entonces, ¿Job no existió? No es el punto, no es el problema. Job existe literariamente en la Biblia y eso nos debe bastar. Y es una muestra y una clara demostración de cómo es la existencia humana, cómo es el sufrimiento, cómo es la enfermedad, cómo es la presencia del mal. Y el libro por eso se sostiene y por eso importa. Porque siendo una construcción literaria con elementos de la vida real, como ya lo recordábamos antes, ¿no? Esta película está basada en hechos reales. Job también es una película basada en hechos reales. ¿También? Entonces el problema no es si existió, no nos fijemos tanto en eso. Vayámonos al personaje literario que está muy bien construido, muy bien presentado y que se sostiene todo el tiempo. La obra es portavoz de concepciones y preguntas propias de ciertos grupos humanos. Y Eduardo Arens, que ya decíamos quién es, de muchos Jobs y de otros tantos amigos de Job, de los inocentes sufrientes y de los defensores a ultranza del honor de su Dios. Los amigos esos son defensores a ultranza, defensores a rajatabla del honor de su Dios. Los amigos de Job le dicen a Job: con Dios no te metas, nosotros vamos a defender el honor de Dios porque tú eres una persona soberbia, agresiva, malagradecida, que Dios te había dado tantas cosas y ahora que te las quitó por un pecado oculto que tienes, ahora eres insoportable con Dios y Dios ya no te aguanta, por eso te castigó así. De esos hay muchos. Pero santidad, sabemos, decía el otro. Claro, pero eso es lo que está pasando acá. Son las dos posturas y aquí el texto sí es bastante blanco-negro, bastante maniqueo. Están no los buenos y los malos, pero sí está la figura de Job, él solito defendiéndose a sí mismo y los amigos queriendo defender el honor de su Dios. Alguien tenía que haberle informado a ellos que Dios no necesita defensores. Dios no necesita defensores, Dios se defiende solo. Y ya, bueno. Pero también de los rebeldes por defender la dignidad humana y de los piadosos que no aquilatan a la persona humana. Elifaz lo hizo la semana pasada en la reflexión. Muy conocedor de la doctrina, muy teólogo y muy todo, pero le faltaba compasión. Le faltaba simpatía. Le faltaba empatía. Todo eso le faltaba a Elifaz. Y a los otros también. De los insatisfechos con la teología tradicional. Esta parte es muy importante. La teología tradicional se transmite, la doctrina cristiana, la doctrina bíblica se transmite, y bueno, apréndetela y repítela y ya, nada más, recíbela y ya. No, hay partes de la teología tradicional o de la fe tradicional que deben ser cuestionadas, que deben de ser revisadas, que deben de ser nuevamente enseñadas y demás. Hay muchas partes de la Biblia que deben trabajarse así, de manera nueva, de manera diferente, ¿no? Y de los seguros de su verdad, de los angustiados que se preguntan por la cercanía y la supuesta justicia de Dios. Vean que pone supuesta, porque una de las cosas que le reprocha Job a Dios, que hay que decirla despacio, le dice Job a Dios: esto que estás haciendo conmigo no es justo. No es justo que me trates así. Tú eres justo, le dice a Dios. Por supuesto, eso no se discute. Pero ¿cómo un Dios justo puede estar actuando posiblemente de manera injusta? ¿Cómo? No, eso no puede ser. Es imposible que Dios actúe de manera injusta. O sea, no puede ser. Es una negación total. Los amigos en ese sentido, los tres, y luego viene el cuarto, que es muy joven y que rompe todo el esquema, Eliú, después del discurso del himno de la sabiduría en el 28, por ahí del 31, 32 aparece Eliú, y Eliú llega como chivo en cristalería, como dice el dicho.
el chivo en la cristalería. Llega como queriendo enseñarle a los otros y al propio Job, y a mí me tienes que hacer caso, a tal grado que nadie le hace caso a él. Pero dice cosas interesantes. El amigo más joven de Job, el que no estaba en la lista original, llega de repente como chivo en cristalería y llega rompiendo todo y demás. Entonces dice aquí: y la supuesta justicia de Dios y de los que todo lo saben. Último párrafo, apenas a tiempo. Es necesario alertar, hay que estar atentos acerca de que el marco narrativo de Job, que relata la pérdida y posterior restauración de sus bienes, acuérdense de la estructura sándwich, capítulos 1 y 2 al principio, no, así 1 y 2, y el 42 al final, con el pan del sándwich, ¿no? Y en medio está todo el contenido, está todo el jamón, la carne, en medio, desde el 3 hasta el 41. Aunque ese es el 38, pero bueno, en medio está la carne, el contenido del sándwich. Y aquí es una explicación que hace Arens, el autor de este comentario. Dice que tiene un origen diferente que el gran poemario constituido por los capítulos 3 al 41. Las personas que armaron el libro de Job conocían la historia de que Job perdió esto y aquello y demás, la conocían como una leyenda, que por cierto, ahora que ustedes ya revisen bien su cuadernito, nos vamos a encontrar con que en otras literaturas hubo historias muy parecidas a las de Job, cuando menos dos, en Egipto y otra más por ahí. Había historias parecidas de personajes así, ricos, que perdieron sus bienes, su salud, quedaron en la ruina y demás, ¿no? Pero esa historia, que también circulaba como leyenda, fue armada de manera distinta al momento en que el libro alcanzó su forma final. Nosotros, como lectores ya de esta época de la Biblia y demás, que no estamos en las épocas antiguas, tenemos por un lado la dicha de que los textos ya están completamente terminados. Ya. Y ya no alcanzamos a ver cómo es que se armaron. ¿Sí? Supieron que hace poco, hace como 2 meses, 3 meses, salió la última novela de Gabriel García Márquez, póstumo, que él no quería que se publicara. Él pensaba, por cierto, Gabo, que no quería que la novela saliera, porque él no consideraba que estaba bien hecha. Nos vemos en agosto. Nos vemos en agosto. No le gustó tanto a él y dijo, no. Andrés Manuel la tira en la Kennedy. Y los hijos, pues ávidos de muchas cosas, ¿no? Dijeron, no, ¿cómo no? Hay que sacarla, está muy buena. Ya se murió mi papá. No, íbamos a cobrar, pero con ganas, ¿no? Porque salió, a diferencia de otras de las novelas suyas, salió en todos los idiomas habidos y por haber el mismo día. El mismo día salió en español y en todos los demás idiomas. Ruso, finlandés, árabe. En todos los demás idiomas salió. Y en el libro de la novela nueva de García, la última póstuma, hay un especialista al que invitaron a explicar cómo fue que se armó y qué características tiene, casi desnudando a García Márquez como escritor, lo cual a veces no se ve. Eso se llama no ver, cuando leemos un texto, dejar de ver las costuras del texto, así como un tejido. El tejido no vemos las costuras, vemos ya el tejido completo. Y así vemos un texto bíblico o un libro X, ya está hecho. No vemos las costuras. Pero cuando alguien viene y nos dice, sí, mira, aquí están las costuras de todo esto, así se hizo y así se hace y así se enreda y se pintea y no sé qué. Así se hace, ¿no? Le sabes. Así se hace. Ajá. Y entonces dice uno, entonces no está tan complicado. No, a ver, hazlo tú. En fin, claro, lo hacen las máquinas y lo que sea. Pero eso es ver las costuras del texto. Aquí están mostrándonos un poquito las costuras del texto. Cómo se armó el libro. El poemario es la carne del libro, porque está en medio del sándwich, del emparedado. Ese es anterior, basado en una leyenda popular. El poemario, la carne del libro, que es posterior, discute vía los personajes el problema de la retribución, otra vez la retribución, y por tanto de la justicia divina.
Y las dos preguntas de rigor para terminar hoy. ¿Son los males un castigo divino, como asume la teología tradicional representada por los amigos de Job? Y la respuesta, ¿cuál es? No necesariamente. No necesariamente. Aquí está. ¿Son los males un castigo divino, como asume la teología tradicional representada por los amigos de Job? Siempre que pasamos por males, enfermedad, pérdida, tragedia, desempleo, son los males que vivimos un castigo divino, siempre, como asume la teología tradicional representada por los amigos de Job. Y nosotros ya sabemos la respuesta, no solo por el libro de Job, aquí nos vamos a concentrar en él, sino por todo el resto de la Biblia. Y la respuesta es no necesariamente. No se descarta, ¿me explico? Pero no necesariamente son los males un castigo. Hay enfermedades por genética, por ejemplo, enfermedades por accidente, enfermedades por excesos en las comidas, en las bebidas, en esto, en aquello, ¿no? Y hay enfermedades completamente inexplicables. ¿Son entonces todas ellas y otras cosas más consecuencia de un castigo divino, como creían los amigos de Job? La respuesta es no necesariamente. No es un no solito, ¿eh? No necesariamente. Pero entonces caeríamos en eso de es permitido. ¿Qué? O sea, porque a veces decimos, Dios no te lo manda, o sea, Dios lo permite. Lo permite. O sea, Dios permite que a lo mejor tengas un accidente. En el caso de Job, ¿por qué le permitió los males? Para demostrar cosas. No, ¿cuál fue la razón directa de lo que pasó? La apuesta. La apuesta de La apuesta. Sí, exacto. En el libro de Job, la figura que aparece sobre Dios en los capítulos 1 y 2 es la de un Dios, ¿qué? Apostado. Comillas. Comillas. ¿Sabía que iban a ganar la apuesta? Sí. Claro que lo sabía. Sí. Pero para poder ganar la apuesta hay que atravesar toda la historia. Entonces lo permisivo del libro de Job sobre lo que le viene a él, de Dios sobre lo que le viene a Job, pasa por esa apuesta. Ahora, no siempre hay que creer que lo que nos pasa es porque Dios apostó con el Satán. ¿Y qué tal si sí? Así literal. Literal, porque el texto, aunque es literario, en la parte teológica y sobre lo que Dios habla con el Satán y le dice, te lo presto, porque le presume, ya viste a mi siervo Job que es impecable y honrado y todo, ¿ya lo viste? Ay, qué chiste, pues tiene riquezas, así que no. Quítale la riqueza y a veces te sigue y le quita la riqueza y el hombre no blasfema y sigue con Dios. Y otra vez, ¿no? Y el Satán otra vez, ay, qué chiste, quítale la salud y a ver si no te maldice. Podríamos decir que es una prueba de fe. Digamos que esa es la parte explicativa moralista. Esa es la moralista. Y es la que nosotros, por ejemplo, nos movemos. La parte más extrema en el libro de Job es tratar de entender la apuesta. ¿Por qué? Porque al principio uno dice, no, pero ¿cómo va a ser apostador Dios? Ve el texto cómo está. El texto está mostrando a un Dios apostador. Es un Dios taur. Sí, nos encanta ser muy literales en lo que nos conviene, pero no en todo. Ahí está Dios apostando. Ahora, nos vamos a mover entre la apuesta y la prueba. Hoy nuestro filtro cristiano es decirlo así. Dios te está probando. Pero también eso hay que discutirlo. O sea, Dios prueba ¿para qué? ¿Para ver si somos fieles? Y uno lo puede permitir. ¿Cómo? Uno lo puede permitir. Es decir, Dios mira, no te preguntas algo. Sí, en el Padre Nuestro lo dice, no nos metas en tentación. Líbranos y libra. No, primero está la petición.
No nos metas en tentación. ¿Cómo? No nos dejes caer. No nos dejes caer, están las dos versiones. No nos metas en tentación, no nos metas a prueba, no me pongas a prueba, porque si me pones a prueba, no sé cómo me va a ir, No sé. no respondo. Si ya estás deponiendo y se va a perder. Sí, Y la se parte que el está apóstol Pablo habla de que Dios no tienta a nadie. Ese es un punto importante. El Nuevo Testamento habla así: Dios no tienta, no digamos, dice, Que somos nosotros mismos. no somos digamos. tentados porque Dios no tienta a nadie. Pero entonces estamos ya con diferentes lenguajes: apuesta, tentación, prueba. Prueba. Se mueve el abanico entre la apuesta y la prueba. La prueba es la parte más moralista. Todas las cosas ayudan a bien al que ama a Dios. Todas las cosas. Esa es la parte moralista de San Pablo, que es completamente estoica. Todas las cosas ayudan a bien al que ama a Dios, sí. Y actualmente a eso le llaman resiliencia también, que las cosas malas las conviertas en buenas. Y eso es una alquimia moral, porque ¿cómo se convierte lo malo en bueno? O sea, ¿Qué hay que hacer para que lo malo se convierta en bueno? hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga. También es curarnos en salud. Es curarnos en salud también. Pero la existencia es mucho más que eso. El concepto de prueba no resuelve el libro de Job. Porque estamos en el libro de Job. Ese concepto no lo resuelve. Y entonces termina diciendo, aquí con otra pregunta, ya nos vamos dentro del culto. ¿Qué decir de los malhechores que la pasan bien? La pregunta de siempre. El poemario, que es el núcleo del libro, trata el problema del mal en relación con Dios y su justicia, y de por medio entreteje la pregunta de la importancia de una solidaridad con el sufriente. A fin de cuentas, los amigos no fueron tan solidarios como debían de haberlo sido. Y esa es una lección para nosotros hoy. Entonces, por eso el texto se mueve entre el sufrimiento y la esperanza. Pero digo, apenas estamos comenzando. Y ya lo hemos hecho también con las presentaciones, y que han surgido varias cosas, ¿no? Y mucho de eso lo vamos a estar comentando aquí, dialogando acá con minuciosidad, con detalle. Vamos a entrar a las posturas propiamente del texto y vamos a ver cómo es que funciona el libro de Job en ese sentido. Así que gracias por su esfuerzo, por su presencia. Gracias.